Dos elecciones presidenciales realizadas el mismo día y las dos con sorpresas. En Guatemala, el ganador definitivo fue Bernardo Arévalo, quien será el mandatario del país entre 2024 y 2028. Sorprendió porque hace apenas 2 meses su nombre ni siquiera aparecía con posibilidades en las encuestas de intención de voto. Y en Ecuador lo que nadie esperaba era que el empresario Daniel Noboa fuera el segundo más votado en la primera vuelta presidencial, por debajo de la correísta Luisa González. Los comicios de los dos países se realizaron el domingo 20 de agosto. En el caso guatemalteco, Arévalo obtuvo el 58% de los votos y derrotó a la que era vista como la candidata del sistema, Sandra Torres, quien sacó alrededor del 37%. Sin embargo, ella no ha reconocido su derrota y su partido, Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, se declaró en sesión permanente. Arévalo, en cambio, agradeció el respaldo y reivindicó sus banderas contra la corrupción. Hoy aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es: basta ya de tanta corrupción. En Ecuador había 8 candidatos presidenciales, pero ninguno obtuvo el 40% que necesitaba para ganar en primera vuelta. Así, Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de Alianza Acción Democrática, ADN, pasaron al balotaje del 15 de octubre. Así, si González gana, sería la primera mujer en ganar la presidencia del país en las urnas, pero no sería la primera presidenta, ya que en 1997 Lupe Rosalía Arteaga fue mandataria encargada por tan solo 5 días. La candidata se ha concentrado en prometer un regreso de las políticas del líder de su partido, el expresidente Rafael Correa, y en atacar al gobierno saliente de Guillermo Lasso. Escuchemos. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. No queremos un Lasso 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Pero si Daniel Noboa resultaba vencedor en la segunda vuelta, derrotaría las predicciones de las encuestas hasta ahora y además, con 35 años, sería la persona más joven en ser presidente en la historia de Ecuador. Teniendo un plan mejor que nuestro contrincante, que en este caso es Luisa González, y estoy pues también emocionado de ir a debatir solo con ella. Hoy en día es el segmento demográfico más desatendido. Es algo que lo podemos ver, esa juventud, también mucho voto femenino. Nuestro voto femenino y joven logró empujar esta candidatura hacia adelante. ¿A qué se deben las sorpresas en las elecciones en Guatemala y Ecuador? ¿Y qué viene para los dos países con los cambios de gobierno? Estos son algunos de los temas que discutiremos hoy en el debate. Y para ello conectamos con Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, politóloga y magíster en Ciencia Política con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panteón Sorbona de París. Ella está en Guayaquil, Ecuador. Y desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Edgar Ortiz Romero, abogado experto en Derecho Constitucional. A ustedes dos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, y a quienes nos están viendo o nos están escuchando, les recuerdo que pueden dejar todos los comentarios en las redes sociales. Los invito a que nos sigan con el @France24-ES y a que comenten con el hashtag #ElDebateF24. Mis redes personales son @MariaCleaguirre. Y también pueden ver este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube y escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn.
Carolina Andrade, quiero comenzar con usted. Bienvenida de nuevo aquí a El Debate de France 24. La primera pregunta es, ¿a qué se deben los resultados, especialmente la sorpresa que da Daniel Noboa en la primera vuelta presidencial de Ecuador? Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando y nos siguen. Creo que hay un tema fundamental que ha pasado desapercibido. El candidato Noboa fue el único candidato que no optó por esta división del correísmo-anticorreísmo. Siempre fue un candidato que se presentó con otro discurso, no se centró tampoco en un tema de revanchismo político o incitando incluso al odio político que se genera durante los últimos años. Eso creo que fue un elemento diferenciador del candidato, además que tuvo un muy buen desempeño durante el debate presidencial. Fue una de las personas que más se concentró en responder las preguntas, en desarrollar las propuestas, y creo que al final los electores, dado los hechos incluso que sucedieron a través del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, también optaron por una opción más en el sentido de un político que no es político totalmente, a pesar de haber sido asambleísta. Fue muy corto su paso por la asamblea. Un político sin ser político que no optó por el clivaje correísmo-anticorreísmo, tampoco por un tema de revancha política o de odio político, y presentó sus propuestas desde una visión que él lo dice de la juventud, las mujeres, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hay grandes diferencias entre Daniel Noboa y Bernardo Arévalo, y en la mayoría de los casos no son comparables, sí hay algo que comparten, y es que ellos dos no punteaban como favoritos en las encuestas. Y para ello le quiero preguntar a Edgar Ortiz, primero que todo, bienvenido al debate. Y como estábamos diciendo, Bernardo Arévalo pasó de, a finales de junio, no estar ni siquiera dentro de la intención de voto de las encuestas, porque aparecía dentro de la categoría otros, que eran los que no alcanzaban un porcentaje relevante en la intención de voto, y de esto pasó a tener 15 puntos porcentuales en la primera vuelta y luego a ganar con más del 50% de los votos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que lo de Guatemala es un poco más fácil de explicar. En primer lugar, vemos que en la primera vuelta llegamos a casi 26 candidatos. Digo casi porque lo que pasó durante la primera vuelta electoral hace meses es que la coalición gobernante se dedicó a descalificar candidatos de oposición, pero no a todos. Se dedicó a descalificar a aquellos que ellos calcularon tendrían alguna oportunidad de ganar. Descalificaron a alguien de extrema izquierda como Telma Cabrera, a alguien de derecha populista como Roberto Arzú, y consumaron la locura digamos, de la descalificación de rivales en mayo, cuando sacan de la contienda al líder de las encuestas, que realmente era un candidato populista, antipolítica, un empresario digamos, agrícola, que se había mostrado como antipolítica en las redes sociales, que tenía una interacción muy interesante en TikTok. Y hasta ese momento, cuando encabeza las encuestas, la oposición encuentra, la coalición gobernante encuentra una excusa un poco estirada y lo descalifica vía un fallo judicial. Entonces, lo que ocurrió en ese momento es que cuando descabezan al líder de las encuestas, y queda una elección de 23 candidatos, en los cuales una, que es Sandra Torres, la que pierde ayer el balotaje, tenía una intención de voto más o menos de 18-20%, pero luego hay un pelotón de candidatos desconocidos. Y sumándole a eso, hay un hartazgo con la coalición gobernante por su excesiva corrupción, por la persecución que le han hecho a los opositores, a la prensa, a los fiscales que combatían la corrupción, que la gente estaba buscando una opción distinta. Y afortunadamente para Bernardo Arévalo las encuestas no midieron su ascenso. Y lo digo porque si las encuestas hubiesen registrado su ascenso en junio, estoy completamente seguro que lo habrían descalificado de la contienda. Así que lo que pasó es un poco como un glitch en la Matrix, ¿no? Pasó Arévalo porque los planes macabros de la coalición gobernante afortunadamente no resultaron. Y luego ayer, en segunda vuelta, pues era muy lógico pensar que Bernardo Arévalo, que representa el cambio, la lucha contra la corrupción, iba a derrotar a la candidata del sistema, que era Sandra Torres. Concentrémonos, Edgar, en uno de los puntos que usted mencionó, y es
todos los intentos que ha habido en contra de candidatos. Usted habló antes de que se realizara la primera vuelta, pero una vez se supo que eran Sandra Torres y Bernardo Arévalo los que pasaban al balotaje, la Fiscalía abrió un proceso contra el movimiento Semilla de Arévalo para invalidarlo por unas supuestas irregularidades. ¿Usted cree que esto impulsó la campaña de Arévalo? Sin duda alguna. Recordemos que lo que pasa después del 25 de junio, que es la primera vuelta, es que la Fiscalía, que es, uno de los instrumentos más usados por la coalición dominante para perseguir periodistas, para perseguir fiscales anticorrupción, o sea, partamos de que esa Fiscalía es altamente impopular. Y no es una opinión mía. Veamos una encuesta que se realizó, que se publicó el 2 de agosto. Cuando la Fiscalía le monta un caso al partido Semilla de Bernardo Arévalo, ¿sí?, el 12 de julio, e intenta, fíjense nada más, le monta un caso por falsificación de firmas en la constitución de su partido, que eso fue hace 5 años, pero monta el caso como si fuese un caso de delincuencia organizada, así lo enmarca la Fiscalía. Pero bueno, es un caso de firmas falsas que en la ley tiene un delito, tiene un castigo muy bajo. Lo enmarcan como un caso de delincuencia organizada, intentan descalificar al partido de la segunda vuelta. Y las encuestas nos dicen luego que el 70% de los guatemaltecos no estaba de acuerdo con descalificar al partido Semilla y más del 54% estaba en desacuerdo en la forma en la cual procedió el Ministerio Público. Entonces, obviamente, esas actuaciones que buscaban de alguna forma sacar de la contienda al partido, o según ellos buscaban quitarle credibilidad, terminaron teniendo el efecto opuesto. Y en el caso de Ecuador, Carolina, se puede decir que la situación es mucho más extrema porque aquí el problema no ha sido descalificaciones o casos judiciales, sino directamente asesinatos. Como usted bien lo mencionó, mataron a Fernando Villavicencio el 9 de agosto, que aunque él no se presentaba como el candidato de Guillermo Lasso y toda esta corriente política, algunos sí lo señalaban como ser el aspirante que iba a liderar estas ideas. ¿Usted cree que ese asesinato de Villavicencio cambió un poco el mapa político en Ecuador? Bueno, por un lado creo que los resultados lo que evidencian es incluso que el modelo de la buquelización que se trató de plantear a través de Jan Topic no tuvo eco en los electores, que fue el que quedó cuarto en los resultados de la primera vuelta electoral. Y no es la primera vez. En Quito también, en el contexto de las elecciones municipales, también hubo un candidato que proponía fórmulas muy cercanas, a pesar de que no es competencia municipal, los temas que proponía en términos de seguridad. También marcó unos resultados que no correspondieron a seguir ese modelo, ¿no? A lo nacional, básicamente creo que el asesinato que sufrió el candidato presidencial principalmente pudo haber beneficiado a este candidato que proponía más una mano dura, acciones mucho más extremas, militarización, generar mayor presencia militar en las calles, sin tener realmente otra agenda social económica que pueda acompañar las acciones de seguridad. Creo que eso se evidenció a nivel de lo que fue también el apoyo que se registró, por ejemplo, a nivel de asambleístas de la línea del partido que representaba el candidato que fue asesinado. Tuvo la segunda mejor representación en el Parlamento después de la Revolución Ciudadana, pero también vemos que al final terminamos con casi que un Congreso, un Parlamento que es muy parecido al que se tenía antes de la disolución por Guillermo Lasso. Es un Congreso, un Parlamento que incluso fortalece la línea de la Revolución Ciudadana, que probablemente pueda llegar a tener 54 asambleístas, cuando en el último periodo tuvo 44. Y ahora en una segunda contienda electoral vemos primero que no primó la agenda securitista del tema político, es decir, no fue el candidato que más habló de seguridad, que más propuso un modelo autoritario a través de acciones de mano dura, quien llegó a una segunda vuelta, si no tenemos una organización política con su voto duro, la Revolución Ciudadana, que pasa a una segunda vuelta, incluso con un crecimiento importante en lo que fue comparativo a la elección de 2021, cuando fue Andrés Arauz con Guillermo Lasso, e incluso una expansión territorial en provincias que antes no tenía esa presencia. Hablamos de algunas provincias de la Amazonía, pero también de la Sierra, donde en el 2021 no tuvo esa presencia. Vemos ese fortalecimiento por un lado, y por otro, un actor que representa a una de las personas más millonarias del Ecuador, un exportador bananero,
y que se presenta como un líder joven, nuevo, que no es parte de la clase política, a pesar de haber sido asambleísta, pero que recoge ese sentimiento de la ciudadanía de estar cansado del enfrentamiento correísmo-anticorreísmo, de solamente pensar en revanchas políticas y que no tenía ninguna propuesta alternativa para el país. Y creo que ahora se van a medir estos dos modelos en una segunda vuelta y nos deja como lección básicamente que la población, si bien es un tema crucial e importante, las herramientas que se puedan presentar como salidas de la crisis de seguridad, pues va más allá de eso. La población también espera que venga acompañado de un proyecto país, un proyecto de Estado que permita construir no solamente la agenda de seguridad, sino agendas complementarias económicas, sociales e incluso de dejar de lado este clivaje que ha enfrentado tanto a la población y que incluso nos ha llevado a vivir momentos de gran violencia política en diferentes puntos del país. Volvamos sobre la primera de las conclusiones, cuando usted dijo que lo que mostraban estas elecciones es que no ganó el candidato que proponía la mano dura, que era Jan Topic, y que, como usted lo dice, era un poco el del ideario Bukele de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, en el caso de Daniel Noboa, él se ha presentado ante el público con un chaleco antibalas durante la campaña. Antes del debate presidencial denunció amenazas en su contra y el 19 de agosto hubo un ataque, perdón, el 18 de agosto hubo un ataque en Durán mientras él hacía campaña y se escuchó un tiroteo, o hubo un tiroteo cerca de donde él estaba. ¿Usted cree que estas condiciones de inseguridad que ha atravesado Noboa después del asesinato de Villavicencio le jugaron a favor en el voto? Creo que sí, creo que muchos candidatos también buscaron, tengo que decirlo, también utilizaron el contexto que se estaba viendo en el país para tener beneficios electorales. De hecho, al mismo candidato Noboa se le criticó de que él aparecía con el chaleco antibalas y su esposa no tenía ningún tipo de protección. Entonces, también hubo cierta instrumentalización del contexto que se vivió pos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a favor de algunos réditos y de visibilidad a nivel mediático y a nivel electoral. Y creo que eso también fue utilizado en ese contexto, tomando en cuenta que sabíamos que tanto el candidato Noboa como el candidato Topic tenían un fuerte contingente de seguridad privada, que no solamente se limitaba a la protección que estaba otorgada por parte de la Policía Nacional dentro de los operativos normales, sino que tenían un fuerte contingente a nivel de seguridad privada y que obviamente eran los que tal vez estaban menos expuestos a que alguna acción podría llevarse a cabo en su contra. Creo que también jugó mucho eso. Sin embargo, creo que en el caso específico del candidato Noboa no fue claro en sus propuestas a nivel de temas de seguridad, fueron muy generales, pero como vuelvo al punto inicial que mencioné, los electores al final lo que se focalizaron fue quién presenta opciones alternativas a este clivaje que ha vivido el país y que nos ha llevado a esta falta de tomar decisiones de manera técnica, sino guiados por revanchismos políticos, por espacios de persecución política y que no han permitido que el país pueda realmente tomar decisiones ancladas a temas técnicos, a presupuestos con prioridades claras. Y un ejemplo claro de eso ha sido el tema de la seguridad, que por un tema de no compartir la línea o la visión política de gobiernos anteriores, se desmanteló un sistema de seguridad, tomando decisiones que ahora estamos mirando las consecuencias, institucionalidad que fue destruida, que fue eliminada, que fue reemplazada, presupuestos que fueron reducidos, recortes de cerca de $3.000 millones en todo lo que es el Consejo Sectorial de Seguridad, y que eso al final tuvo sus consecuencias en la falta de capacidad de respuesta que tiene el Estado para hacer frente a la seguridad que se vive dentro de las prisiones, pero también fuera de ellas, con un incremento exponencial de la violencia que este año puede colocar al Ecuador como el país más violento de toda América Latina. Usted señala dos puntos que perfectamente pueden ser puentes en común con el caso entre Ecuador y Guatemala. La primera es candidatos que instrumentalizaron el contexto político que vivió el país. En Ecuador fue la violencia y en el caso de Guatemala, como bien lo decía Edgar Ortiz, fue toda esta persecución institucional contra diferentes partidos y candidatos. Y también usted hablaba, Carolina, de las alternativas. En el caso de Daniel Noboa en Ecuador es una alternativa al revanchismo, a la división entre el correísmo o el anticorreísmo. Edgar, en el caso de Guatemala, ¿Bernardo Arévalo es una alternativa frente a qué? Bueno, yo siempre dije que esta elección era en realidad un referéndum contra el sistema político actual, más que una elección presidencial. Yo creo que lo que estaba en la papeleta ayer en juego era dos opciones radicalmente opuestas. Sandra Torres representa la política tradicional, que además es disfuncional, donde, a ver, en Guatemala desde 1990
86, que hemos vuelto a la democracia, jamás un partido político gobernó más de un periodo, nunca, ni siquiera de forma alternada. Siempre hubo un presidente de un partido político distinto. Luego teníamos 30 partidos políticos inscritos para esta elección, pero realmente, aunque había un número alto de partidos políticos, la mayoría de partidos políticos tenía, primero, un discurso muy parecido y, segundo, era parte de esta coalición que yo menciono, porque tal vez lo que es difícil de entender del caso guatemalteco para alguien que observa desde afuera la política es que Guatemala es un autoritarismo de coalición. Aquí no sufrimos los problemas que tienen países como Nicaragua, Venezuela. Bueno, ahora se habla un poco del autoritarismo de Bukele también, donde hay un personalismo que de alguna forma acumula poder. Aquí realmente hay una serie de, entre comillas, partidos políticos que realmente son sellos de goma, que solamente sirven para llegar al poder, que de alguna forma han controlado este sistema por mucho tiempo. En cambio, Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla, hay que recordar algo, es un partido que nace en el contexto de las protestas anticorrupción del año 2015. Hay que recordar que en 2015 una comisión de Naciones Unidas anticorrupción encausó y acusó al presidente y a la entonces vicepresidenta. Ambos renuncian y se da pues un terremoto político que termina no solo con el presidente de turno, sino que además que desemboca un periodo de 4 años de lucha anticorrupción que fue frustrada precisamente en 2019, antes de las últimas elecciones. Entonces, ese partido de Arévalo nace en ese contexto, digamos, en ese etos anticorrupción, en ese etos de hacer las cosas distintas. Entonces, ayer sobre la papeleta yo creo que el ciudadano, más que digamos, darle su apoyo y suscribir la agenda del partido Semilla, lo que hizo fue castigar a la clase política y premiar una opción distinta de la política. Eso es realmente lo que estuvo en juego ayer. Y aquí precisamente la figura de la primavera ha sido esencial, no solo por las protestas que usted estaba mencionando y que dieron lugar a la fundación del Movimiento Semilla del siguiente presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sino también por el pasado histórico. ¿Por qué importa esta figura de la primavera y cómo jugó en estas elecciones? Bueno, hay que recordar que el padre de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo, es por muchos considerado uno de los presidentes más importantes de la historia de Guatemala, o el presidente más importante de la historia, porque el año 44 hay una elección que da paso a lo que se llamó los 10 años de primavera. Fueron 2 periodos de elecciones libres y democráticas, y el primer presidente en ganar esas elecciones democráticas en 1945 es el padre de Bernardo Arévalo. Él gobierna 5 años, y durante ese periodo se hicieron muchísimas reformas sociales, se redacta el texto constitucional más social de la historia, se funda la banca central, la seguridad social, el código de trabajo. Es decir, es un momento muy definitorio, digamos, en la historia reciente de Guatemala, de modo que Bernardo Arévalo carga con ese legado de su padre, de la llamada primavera democrática, que termina, digamos, trágicamente luego con un golpe de Estado al sucesor del padre de Arévalo, Jacobo Arbenz, tras un golpe de Estado por una fallida reforma agraria. Pero digamos que ese periodo en la historia siempre se consideró como la primavera democrática, y creo que de alguna manera también parte de esa narrativa del movimiento Semilla de Bernardo Arévalo se tiene que entender en el contexto de la figura de Juan José Arévalo. Pero hay otro punto que se comparten las elecciones de Guatemala y de Ecuador, y es que en el caso de Ecuador, sea quien sea el presidente, y en el caso de Guatemala, Bernardo Arévalo, enfrentan un Congreso o una Asamblea absolutamente divididos, sin ninguna mayoría. En el caso de Ecuador, Carolina, como usted bien lo decía, Revolución Ciudadana, el partido correísta y que respalda a Luisa González, tiene el mayor número de escaños, pero ni siquiera con los alrededor de 54 que usted mencionaba, hace mayoría. Y de hecho hay otros partidos como el Partido Social Cristiano que también tienen un número importante, y la bancada de Construye, que fue la segunda más votada, la del candidato asesinado Fernando Villavicencio y posterior candidato Cristian Zurita. Y mientras que ADN de Daniel Noboa
es solo la cuarta fuerza política. Independientemente de si gana González y Noboa, Carolina, el próximo presidente o presidenta de Ecuador, ¿cómo puede enfrentar esta división en el Congreso? Bueno, estaríamos casi en un escenario muy parecido a lo que vivió Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, cuando asume el poder, tiene una asamblea totalmente en contra, muy cercano al numérico que tiene en este momento Daniel Noboa como representación en el Parlamento. Él no optó por un espacio de diálogo político ni tampoco generó alianzas, al contrario, Guillermo Lasso, ese fue uno de sus primeros errores, rompió muy tempranamente los canales de comunicación política con sus aliados naturales, con el Partido Social Cristiano. Eso hizo incluso que ellos y otros actores de otras tendencias se terminen aliando en contra de su línea política y vemos ahora los resultados. Es un movimiento del expresidente totalmente enterrado que ya no existe a nivel electoral, ya no existe como representación en la Asamblea, mientras que su adversario, que el presidente justamente Guillermo Lasso decía que estaba en proceso de aniquilar el Partido Social Cristiano, ahora tiene una representación que no es gigantesca, pero que es importante en el contexto actual y le va a permitir a esta tendencia de derecha negociar diferentes espacios al interior del Parlamento y también generar espacios de gobernabilidad con el nuevo gobierno, cualquiera de estos dos sea. No olvidemos que es un gobierno de 1 año 4 meses, entonces desde el próximo gobierno tendrá muy poco tiempo para cerrar una curva de aprendizaje, es decir, para poder implementar acciones inmediatas que la ciudadanía está demandando, principalmente en los temas de seguridad, pero también en temas de inversión social y a nivel económico. Eso va a generar mucha presión en el nuevo presidente o presidenta del país que se elige el próximo 15 de octubre. Y claro, por otro lado, la Revolución Ciudadana, que aumenta su número de asambleístas, como mencioné, cerca de 44, 43 que tenía en el último periodo, fueron ahora cerca de 54 que podría llegar a tener, y eso le da también una fuerza importante de negociación, tanto en las diferentes comisiones, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Régimen Económico para definir el presupuesto, etcétera, lo cual le va a dar también herramientas de negociación en caso de que no sea Luisa González quien gane, pero en el caso de que Luisa González sea la nueva presidenta, pues tendrá una importante representación y apoyo desde la Asamblea para poder negociar con las otras bancadas durante el año 4 meses de gestión que tendrá y en el que principalmente se estará focalizando las acciones en redirigir los recursos que tiene el Estado en este momento fuera del país y poder inyectarlos, invertirlos directamente en el eje de seguridad. Tenemos una policía que está totalmente debilitada, que no tiene presupuesto de inversión, pero ese presupuesto de inversión lamentablemente no se lo ha ejecutado y eso genera ya demandas inmediatas para el nuevo gobierno. Carolina, solo una duda, ¿el Congreso sí será elegido por 4 años o también es de transición? También es de transición, tiene que haber una nueva convocatoria de elecciones. Eso de hecho ocurre en finales de 2024 que ya inicia, podríamos decir, el calendario electoral. Entonces es un periodo muy corto de acción que tendrán los nuevos gobernantes y que además con la situación y las condiciones actuales de la Asamblea también va a generar desafíos en cuanto a temas de gobernabilidad. Edgar, ¿cuáles son los retos que enfrentará el próximo presidente de Guatemala, sabiendo que el partido Vamos de Alejandro Yamatei es el que más número de escaños tiene, junto a UNE de la derrotada Sandra Torres y Cabal del exaspirante presidencial Edmond Mulet? Bueno, el primer desafío va a ser gobernar, porque tiene un Congreso muy en contra, como usted lo explica. Ellos tienen 23 asientos de 160, eso es muy poco. Y nominalmente aliados naturales, que han sido los opositores de la actual legislatura, hay 5 diputados más. Y luego hay una serie de bancadas que podríamos considerar bancadas bisagra, que a veces podrían votar con el oficialismo, a veces en contra, y una serie de bancadas que yo creo van a ser de oposición, comenzando con el partido Vamos de gobierno y con el partido UNE. Ahora, eso es nominalmente. Como yo les decía hace un momento, recordemos que en Guatemala partidos políticos como tal no existen, hay vehículos electorales. Entonces hemos visto en las últimas, siempre en las legislaturas, que son partidos, son alianzas un poco líquidas, ¿no? Un poco efímeras y que se pueden mover. Entonces yo creo que habría posibilidad de que entre algunos bloques haya disidencias y eso permita de alguna forma lograr alguna mayoría, pero va a ser de todas formas mayorías muy difíciles, muy inestables.
hay que tomar en cuenta que normalmente la forma en la que ha funcionado la relación Ejecutivo-Congreso en Guatemala es una relación muy transaccional. Y se supone que Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo han ofrecido pues no repetir las viejas prácticas del pasado, digamos, no ceder ante la presión, digamos, el chantaje y el intercambio de favores y de obras y demás, ¿no? Entonces, si no se va a optar por la fórmula tradicional que siempre se ha usado, que en muchos casos está relacionada con la corrupción, pues la gran pregunta va a ser cómo le va a hacer Bernardo Arévalo para pues, negociar con un Congreso al que no va a poder comprar transaccionalmente, pero que va a estar en contra suya. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que de un tiempo para acá lo que debería ser una bendición, digamos, la autonomía de los órganos de justicia, realmente no existe, y los órganos de justicia son en muchos casos focos de control de la coalición gobernante, y eso explica por qué el partido Movimiento Semilla de Arévalo hoy tiene montada una investigación por falsificación de firmas, que como les expliqué antes, está montada como si fuera un caso de crimen organizado. Justo lo voy a interrumpir ahí porque quiero preguntarle por eso para ya terminar nuestro debate, y es los problemas y los procesos judiciales que enfrentan. En el caso de Arévalo, ¿qué pasa si el movimiento Semilla desaparece? Bueno, respuesta corta es no pasa nada en términos de que ellos tomen posesión. Puede asumir el presidente, pueden asumir los diputados. Ahora, en efectos prácticos hay un par de problemas. El más grande es que el Congreso lo tendrían mucho más complicado aún, porque nuestra reglamentación interna del Congreso establece que si un diputado deja de pertenecer a un partido político, nominalmente, ya no puede ser presidente de la Junta Directiva del Congreso, no puede presidir comisiones de trabajo. Entonces, bueno, al igual que lo que mencionaba el caso ecuatoriano, ¿no? Que hay comisiones que son importantes, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía, etcétera. Entonces, ese sería un golpe muy duro para la gobernabilidad del partido Semilla, sin duda alguna, pero no evitaría que ellos asuman el gobierno, eso sí. Y Carolina, quiero volver con usted para cerrar nuestro programa con esta misma pregunta. ¿Qué pasa con los procesos judiciales en el caso de Luisa González, donde ya hay sentencias en contra del líder de su partido, Rafael Correa, una sentencia en contra de él y también en contra del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Esto puede afectar a González y, por otro lado, afecta a Noboa todos los procesos que ha enfrentado su padre? Bueno, por un lado hay que mencionar que los procesos judiciales que tiene el expresidente Rafael Correa han sido cuestionados por él mismo, incluso se le otorgó asilo político en Bélgica y también la Interpol no ha hecho efectiva la notificación de alerta roja. Entonces ahí todavía hay mucho que tiene que esclarecerse por parte de los temas de la justicia. Esto no implica directamente una afectación a la candidata. Creo que ahorita el principal desafío es cómo se va a posicionar este tema, cuál va a ser el posicionamiento de la candidata en una segunda vuelta. Creo que ya han dado algunas pistas. Una de las primeras pistas fue marcar un gobierno ciudadano frente a un gobierno empresarial, hablando incluso de que Daniel Noboa podría ser un Guillermo Lasso 2.0. Creo que por ahí podríamos tener algunas pistas de cómo se va a enmarcar esta segunda vuelta. Y claro, como mencioné, si bien el tema de la seguridad está presente, la gente, la población también está a la expectativa de cuál va a ser la agenda social económica que va a acompañar esa agenda de seguridad en medio de una crisis que el país está viviendo ya no 1 o 2 años, sino que vive ya varios años atrás, incluso antes de la pandemia, y que hasta ahora no se ven luces de tener una priorización de los presupuestos, de los recursos para invertir en el país, mientras la población sigue migrando forzadamente, mientras aumenta la tasa de homicidios y mientras los servicios sociales han venido a menos, ¿no? Carolina Andrade y Edgar Ortiz, gracias por acompañarnos al debate. Lastimosamente, hasta aquí llegamos con nuestro programa y le quiero hacer un agradecimiento especial a nuestra periodista Lola Itza López por ayudarnos en la reportería para este programa. También les agradezco al equipo técnico y a los productores Giovanni Agudelo y Laura Espinosa. Sigan con nosotros.